En Raizat descubrimos, visibilizamos y conectamos esos productos de pequeños agricultores, porque aquí hago un paréntesis, agricultores, porque si bien nuestro foco es café de especialidad, también hemos tenido y siempre ha estado vinculado el tema del cacao artesanal. Entonces, para resumirlo, un poco de los agricultores pequeños para que sean conectados con un comercio o con unas personas, con unos clientes que están demandando consumir un café de especialidad, pero también a su vez con muy buenos atributos de calidad, pero como sin tanto sacrificio para poderlo preparar. Entonces, en conclusión, descubrimos, visibilizamos y conectamos. Bueno, hola Cata, muchas gracias por invitarme a este podcast, que también sé que es un proyecto que has trabajado con todo el amor del mundo, con la pasión y con una disciplina y responsabilidad que he conocido mucho de ti y que también te estás enseñando poco a poco. Entonces aquí estamos para charlar bien rico, acompañados de un delicioso café, porque eso no nos puede faltar en nuestras conversaciones, y contarles poco a poco cómo ha sido toda esta historia de todo este proyecto y esta empresa que ya sigue subiendo, y que bueno, vamos a seguir aquí contándoles a todos poco a poco. Ay, mi Andre, muchas gracias de verdad por estar aquí. Esto ha sido todo un reto, poder estar aquí, nos la pasamos juntas para arriba y para abajo, paseamos todo, y hacer este video ha sido el reto. Hoy era. Hoy era, todo se alineó, los sabores del café llegaron alineados, los colores llegaron alineados, todo. Aquí, para darles un poco de contexto y por qué decimos que la tercera es la vencida, es porque hace un año, sí, larguito, Andrea y yo grabamos un video, nuestro primer video podcast juntas. Ella, cuando a mí me dio la locura del podcast y todo, yo le dije, Andrea, haga un video conmigo. Y siempre ahí, como amiga, y de una lo hicimos, se nos borró el video. Luego hicimos otro video meses después, ya más preparadas, más renovadas, se nos borró ese video también y dijimos, Dios, ¿qué está pasando pues? Pero entendimos por qué esos dos videos no tenían que salir, y acá lo van a saber cuando ella cuente la historia. Entonces, mi Andre, contanos un poquito de ti, a ver, ¿cómo una administradora de obras civiles con la trayectoria que tú tienes, porque Andrea ha trabajado en los proyectos más grandes que ustedes se puedan imaginar, cómo llega a este propósito, a este proyecto de Raizat y este tema con todos los caficultores? Contanos rápidamente ahí esa historia, ¿cómo das ese paso ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, como bien lo dices, Cata, sí, tuve la oportunidad de estar en proyectos mega del país con mucho aporte, pero precisamente esos proyectos fueron los que me fueron llevando por todo este camino para que este proyecto hoy sea una realidad. ¿Por qué? Además, también eso viene un poquito de lo que es Andrea y de sus raíces, ¿cierto? De sus orígenes. Tuve la oportunidad, a través de experiencias laborales y de vida, de trasegar, por así decirlo, de caminar por muchos departamentos de Colombia: Caquetá, Tolima, Llanos Orientales, Antioquia. Entonces, así o más andada, en el buen sentido de conocer las comunidades rurales. Entonces, a través de esas experiencias, desde la administración de obras civiles y desde la ejecución de proyectos de infraestructura para el país, pues tenía que andar mucho por las veredas, ir a hacer estudios de probabilidades o de viabilidades para hacerles vías a todas estas comunidades rurales, que pues claramente es un tema que todavía se ve demasiado de necesidad en el país. Entonces, así se fue dando todo ese cariño y ese acercamiento con las comunidades, pero más allá, entender e identificar gran parte de qué les hacía falta, ¿cierto? Hay muchos vacíos en las personas y en las comunidades, pero yo dije, bueno, hacerles una vía, yo pues presupuestalmente estaba como difícil. Intelectualmente estaba el conocimiento, pero en ese momento, y estamos hablando de más o menos 20 años atrás, porque es que fue cuando estaba haciendo mis prácticas universitarias también, dije, en algún momento de la vida voy a tener la oportunidad de todas esas ideas que desde muy niña también he venido generando a nivel empresarial, hacerla realidad, y llegó el momento de hacerlo realidad. Entonces es como
como en breve, ¿por qué nacen? De identificar la necesidad en las comunidades rurales de tener unos caminos, unos puentes, una vía para que sus productos se conectaran con el mercado nacional. Total. Y bueno, ahí empiezan a hacer toda esta historia, ahí arranca. O sea, Andrea, ingeniera, recorriendo el país con todos esos proyectos, empezó a ver pues que a estos caficultores pequeños les faltaba como esa visibilidad o esa oportunidad de poder llegar a una gran superficie, a una ciudad capital donde pudiera visibilizar su marca. Eso fue lo que te movió como, y el amor por el café, porque... Sí, y el amor, Cata, por el café y como tal, como un don de servicio, ¿no? En tema de servicio con unas comunidades que se desviven en atenderte cuando llegas a las casas de ellos, a las fincas. Entonces tenía la oportunidad de que si yo hacía 5 visitas en un día, 5 visitas era que me servían desayunos pues súper cargados, 5 desayunos, 5 almuerzos, por así decirlo. Entonces era un tema de generosidad también, de allá para acá. Y yo decía, bueno, mi generosidad está muy desde el ser también, pero desde lo profesional, pues trabajaba para diferentes empresas donde yo hacía unos diagnósticos y ahí se quedaban. Total. Entonces fue cuando dije, venga, listo, sí, ¿Qué este es mi hacer? trabajo, mi empleo, hasta aquí puedo llegar, pero a nivel de Andrea Murillo como tal, puedo ir más allá. Además de también darle potencial a esa vena de empresaria y de emprendedora y de gustarme todo el tema creativo, de montar negocios que viene desde mí. Entonces yo creo que fue un complemento excelente y ahí está un poquito esa respuesta cuando me dicen, pero ¿cómo? Obras civiles, el café, ¿eso qué tiene que ver? Entonces hoy estamos aquí contándoles a toda esta audiencia maravillosa que nos ve por qué existe esa relación. Y sí, porque es un tema que no, sí están relacionados. Sí está, porque es un trabajo con comunidades rurales directamente desde otro ámbito, pero es que ¿a dónde no vemos el tema de las vías, de la necesidad, de los puentes, pero más de eso, los canales de difusión y de comunicación? Para los que están allá tan escondiditos, pues sean reconocidos y visibles. Total. Eso es. Mi Andre, y bueno, entonces obras, todo esto te llevó a este camino. ¿En qué momento? Porque la marca tiene 6 años ya, o sea, tú ya vienes desde hace 6 años trabajando en este proyecto, trabajando en esta marca, seguiste en paralelo como entre lo civil y la marca, tú seguías como ingeniera, pero ibas dándole fuerza a esta marca, a este propósito, a ponerle pues como todo el empeño a que realmente ese propósito de servicio y social que tiene Rise Up se empezara a cumplir. ¿En qué momento sucede como ese primero, o sea, ese primer que tú dices, me voy a poner, o sea, hoy voy a sentar y voy a empezar a hacer una marca donde le dé visibilidad a los pequeños caficultores? ¿Qué fue ese primer momento que tú arrancaste por ahí, que viste que ese era el camino? Bueno, yo creo que era una idea constante, lo que te decía, pues hace como 20 años estaba ahí, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Fue un momento en que tuve un cambio de trabajo, ¿cierto? Entonces me sacan un poco como del trabajo de campo, de estar para arriba y para abajo, viviendo en campamentos 21/7, donde era trabajo literal 21/7, 24 horas al día, por así decirlo. Entonces tuve ese cambio donde ya llegó un empleo que me libera, por así decir, un poquito los fines de semana, los horarios un poco más cortos. Y también se da una oportunidad allí donde dicen, hay un programa de este tema como de semilleros de emprendimiento, bueno, como estos programas que tienen algunas empresas. Y yo dije, ok, creo que aquí puede ser la oportunidad de sentarnos a escribir, a proyectar todo esto que he tenido guardado durante tantos años. Ajá. Que por temas pues laborales pues no se habían podido como ejecutar. Entonces ahí llega como esa oportunidad y empiezo a plasmar como, bueno, Andrea ha andado por muchos lugares de Colombia, Andrea tiene experiencias XY, por eso a veces me dicen, ¿pero usted de dónde es? Porque el acento como que es raro, como que no se le entiende de dónde sí, de dónde no. Y empieza como a generarse esa idea a través de ese programa que tuve la oportunidad en esa empresa. Entonces ahí básicamente se empieza como a escribir, pero algo que estaba guardado hace muchos años. Que estaba ahí en el corazón, como ahí estaba. Pero nada de todavía empezar a hacer, ahí empezó, no, ahí arrancó. Ahí entonces empezaste. Porque fue más un tema de tiempo, de tener el espacio y la mente un
poquito más liberada para sentarnos ya como a plasmar todas esas ideas que venían. Bueno, mi André, contanos pues entonces, Raiza, ahora sí en materia, ¿cuál es su foco, su propósito, todo lo que tú has hecho en estos 6 años? Ahora sí denos ese detalle, porque pues aquí nos estamos tomando un delicioso café patrocinado por Raiza. Raiza, conexión de orígenes, aquí está muy lindo, muy especial. En Raiza descubrimos, visibilizamos y conectamos esos productos de pequeños agricultores, porque aquí hago un paréntesis, agricultores, porque si bien nuestro foco es café de especialidad, también hemos tenido y siempre ha estado vinculado el tema del cacao artesanal. Entonces, para resumirlo un poco, de los agricultores pequeños, para que sean conectados con un comercio o con unas personas, con unos clientes que están demandando consumir un café de especialidad, pero también a su vez con muy buenos atributos de calidad, pero como sin tanto sacrificio para poderlo preparar. Entonces, en conclusión, descubrimos, visibilizamos y conectamos. ¿Por qué me voy un poco al foco de los pequeños? Pues me devuelvo, ¿cierto? Los pequeños fue las personas en las que yo encontré también todo ese cariño y todo ese apoyo cuando estaba en mi parte profesional y con los que trabajábamos, y porque pues básicamente es donde entendí que está también ese vacío de ellos poder llegar a un comercio. Otro punto importante de Rise Up, lo hacemos, Rise Up es una marca sombrilla, ¿cierto? Entonces aquí estamos en Rise Up reuniendo, acobijando, dándole sombra, por así decir, a todas estas otras marcas, porque respetamos la identidad de cada uno de ellos. ¿Por qué decidí respetarla? Porque así como yo soñé hace más de 20 años con tener una empresa que pudiera ofrecer un servicio, que pudiera apoyarlos, pues cada una de estas familias que están en las montañas de Colombia, no todas, porque hay unos que deciden no hacerlo, ¿cierto? Y vender su café pues a grandes volúmenes de otra manera, generar un empaque, generar una marca, generar un eslogan, unas fotografías para su bolsa de café. Entonces yo dije, creo que hay una oportunidad muy especial de que ellos también resalten cada uno de sus empaques o de ese sueño, por así decirlo, como familia, a través de Rise Up. Entonces es eso, es una conexión entre el que está muy escondido, por eso yo digo, también descubro, porque es que aquí donde me ven muy peinadita y todo, me pongo las botas, la gorra, el sombrero para el sol y me voy a finquear, a trochar, a vivir la realidad para poder descubrir esos sabores inigualables, pero más historias, y traérselos a ustedes para que los disfruten en la ciudad. Eso me parece súper lindo, André. Como ese propósito y ese foco general de Raiza. Me parece muy lindo porque a mí me ha tocado, o sea, yo con André he aprendido un montón de este mundo del café. No soy experta como ella, pero aprendí a tomar café. O sea, hay algo que uno a veces lo ve como, ay, no sé, como qué bobada, pues si es el café de especialidad o el que venden en el supermercado, todos saben rico, ¿cierto? Y yo me consideraba amante al café y no sé qué, y que era súper, que no le podía faltar el café, pero supe que era un buen café o entender cuál. Vea, hay algo que a mí me encanta con André, ay no, es que son muchas cosas que hemos vivido, pero por ejemplo André tiene algo que también es, no solo visibiliza al pequeño agricultor, caficultor, sino que a uno como consumidor final, que yo no voy a ir a buscar las fincas que ella busca para traer esos cafés, pero ella me los trae a mí. Los zancudos, la avispa. Ella sabe exactamente cuál es el tono de café, el sabor que le gusta a su consumidor. Porque, por ejemplo, ella dice, Cata, me llegó una marca nueva de café, y yo, ay, mándemela, y me dice, Cata, no, es que a ti el café te gusta así, 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 entonces esta marca es de esta manera, si quieres lo pruebas primero, antes de enviártelo, porque pues no es el tono que a ti te gusta, y efectivamente lo pruebo, y yo digo, sí, no es como el que a mí me gusta, no me pasa. Entonces, me encanta eso, porque André conoce a su consumidor, o sea, no estamos hablando solo del caficultor, ella, como lo dice, es una sombrilla, pero no es simplemente venir y visibilizarlos y ya.
es también pensar en el consumidor. Venga, es que disfrutes el café, y por eso a veces la gente dice, ay, no me gusta el café me cae mal, el café... Eso también me lo enseñó André. Yo decía, el café me cae mal, no sé qué, y André me dijo, de pronto no es el café, no te lo estás tomando fresco, un café fresco, del tono que te gusta, de la especialidad, el horario, André me enseñó a ser una buena consumidora de café. Sí, ha aprendido porque ella habla muy bien de todas las propiedades. André, y así yo no recorra tantos lugares como tú, porque André literal se mete al campo, al bosque. Yo no sé ella cómo hace para descubrir esos caficultores, cómo va y los encuentra, pero ella se la pasa recorriendo estas carreteras, y yo ya me le he pegado algunos recorridos, entonces también un poco he aprendido y he visto lo bonito que es, y definitivamente estas cosas hay que mostrarlas, visibilizarlas, porque todos no vamos a ir a hacer esa labor. Entonces, eso me parece muy lindo, André, resaltar lo que nos cuentes bien, como toda esa parte de Raiza, o sea, cómo André trae esas marcas que ahorita las vamos a mostrar, todas las marcas que ella visibiliza, cómo las encuentra. Tú dices, ay, bueno, hoy voy a arrancar a buscar por carretera una finca, cómo llegan, en qué ferias tienes que estar, en qué lugares. Yo con André he tenido la oportunidad de estar en algunas ferias, entonces sé como toda la logística que hay detrás de simplemente decir, voy a visibilizar pequeños caficultores. Eso aquí suena súper lindo, pero de aquí para atrás. Muy peinaditas y muy sentaditas, pero con un trabajo arduo que hay detrás. Es un trabajo muy lindo, y hay que caminar mucho este país. Bastante. Y hay que conocérselo bastante para... Me encanta hacerlo. Sí. Entonces, contanos esa parte, esa parte detrás de poder yo estarme tomando esta taza de café aquí, de estas marcas deliciosas. Bueno, Cata, bien lo dices, y me encanta que estés súper a tono, porque eso quiere decir que estamos haciendo la tarea, ¿cierto? Comunicando, y precisamente viene de una conexión, ¿cierto? Tú me dices, más que visibilizar, porque precisamente ese es el trabajo desde ambas partes. Desde el lado del agricultor que está en finca haciendo un muy buen trabajo, donde también nosotros vamos a revisar la trazabilidad de esos cafés, y desde tú como consumidora, por ponerte el ejemplo, que estás también con expectativas. ¿Y por qué también hablamos de un tema, lo decía ahora, de como sin tanto rollo para tomarte un café? Porque desde Rise Up queremos rescatar como esa parte, como lo básico, como esos orígenes, como eso orgánico que tenemos todas las personas. Y si bien, y respeto muchísimo, porque hay que hacerlo, el tema de calidad para poder decir tenemos café de especialidad, pues también nos hemos enfocado en que las personas, no sé, yo lo digo como el común y corriente, pues puedan disfrutar un buen café y no se priven, porque también pasa que me decían, no, pero es que yo como me acerco a preguntarte si eso de los sabores, que las notas, no tengo ni idea cómo es. Y yo veo que tengo que tener una cantidad de equipos para poderme preparar un café. Obvio, en algunos momentos hay que hacerlo, y cuando estamos en competencias y todos estos temas, bienvenido. Y también hay personas que eso les encanta y se les facilita tener todos esos métodos. Total. Pero aquí queremos que, si nos vamos a dar todo ese paseo por el país, por así llamarlo, porque yo lo llamo paseo, lo disfruto muchísimo cada recorrido que hago, pues que el que tú te disfrutes la taza de café también sea una parte un poco más fácil, más práctica y más rápido, y no te prives, porque haciendo nosotros todo este trabajo para que el café llegue a la ciudad o llegue a las manos de nuestros clientes y se quede guardado en la alacena porque no tengo con qué lo preparo. Entonces ahí es donde viene también esa parte como ese plus o esa asesoría que, además de visibilizar, hago con el cliente. André, mira, te lo voy a decir, Cata, aquí, secreto de estado, tengo personas hoy día, amigos, clientes, fans, como les llamo yo, que no probaban el café. No tomaban café, cero. Y con Rise Up, o sea, ya dicen así coloquialmente, André, desde el buen sentido, me hiciste, no sé si un daño, un favor o qué, pero aprendí que al menos una buena taza de café en el día me puedo tomar. Es que ¿cierto? Es aprender. Entonces es traer todo ese mensaje que está ya guardado
guardado en las montañas de Colombia, porque ya hoy día, así como tú lo dices, también existen muchas ferias y hemos venido trabajando mucho más por la cultura de los caficultores y del cacao también, pero es hacer precisamente conexión. ¿Qué conectamos? Orígenes. El origen que está en la montaña, como le digo yo cariñosamente, porque es que ahí es donde vamos, a las montañas, con el origen que está en la ciudad. Entonces son dos culturas, quizás que uno ve diferentes, pero yo las puedo reunir en una taza de café, con el aprendizaje del que lo produce y con que aprenda también la persona que lo quiere disfrutar, y que sea una manera pues tranquila, sencilla de disfrutarse un café. Eso sí, ojo, sin dejar de un lado los toquecitos para que no te duela el estómago, no te caiga pesado. Entonces no dejarlo recalentando si lo hacemos en una cafetera de goteo, pues todo el día de las 7 de la mañana y me lo va a tomar a las 5 de la tarde, hacerle mantenimientos a los equipos, y bueno, todo eso es lo que RiseUp y con Andrea encuentran, además de todo ese viaje que les ahorro de irse a conseguir un muy buen café en las montañas de Colombia, pero lo hacemos con todo el amor, y porque es que eso es lo que queremos, que con lo que se conecten, ¿cierto? Con esos paisajes, con toda esa magia que hay en las montañas de Colombia. Ay, mi Andre, qué delicia. No sé si de pronto trajiste el pocillito que trae. Bueno, Andre tiene está súper agotado. El comercial que tuvimos hace poco. Andre tiene un pocillo, pues aquí de pronto les dejamos una imagen. Luego es este pocillito y trae como un embudo con un filtro. Sí. Cuando estabas diciendo de cómo lo hacen, a mí me pasa que yo, por ejemplo, decía café molido o café en grano. Pues si yo no tengo con qué hacer eso, yo escaso tengo pues para calentar agua y hacer el instantáneo, entonces uno decía, no, pues ¿para qué me complico? Yo no me voy a poner a comprar cafeteras, ni prensas, ni nada. Ni el poco equipos, ni quiero aprender de hacer barista, ni nada. Entonces ella tiene un pocillo que, pues yo a todas las visitas que llegan a mi casa, yo les saco el pocillo y les digo, miren esto. Y es un embudo con un filtro. El método que hace magia. El método que hace magia. Una porción, una cucharadita o para un pocillito así o así, y simplemente la agüita y te sale un cafecito. Por ejemplo, yo vivo sola con mi hijo no toma café, entonces yo no necesito una cafetera, hacer un montón de café para el día, yo literal necesito un pocillo de café en la mañana y ya. Y ese producto para mí es estrella, o sea, es mi producto favorito de RiseUp. Y ahorita dejamos imágenes aquí de estos productos porque me parece súper ganador. De hecho, a varias personas que yo le he dicho son, ay no, lo quiero para mí, dame el teléfono de ella, porque muchas personas queremos tomarnos una taza de café en un buen café y que yo no tenga que comprar una prensa, una cafetera, porque yo no voy a hacer el bongado de café todo el día. Y es que es cultural, ¿cierto? Entonces hablábamos ahorita en el tema de las ferias, tenemos de que vamos a una feria y encontramos una cantidad de oportunidades y de exhibición de equipos para disfrutarlo, y lo que yo decía, eso es súper bienvenido, porque es que ahí se resaltan también los sabores y todo ese trabajo que hace caficultor, tostador y barista para que tú te disfrutes una deliciosa taza de café. Entonces también están al mercado que yo le quiero apostar desde RiseUp, y es el mercado de que está más en su día a día, en su oficina, el que no tomaba café pero que se logró conectar al menos con una taza, entonces que de esta manera lo hace fácil. Y ahora tocabas un punto importante, Cata, y me devuelvo a esa parte, es que tenemos mucha historia y como que se nos va yendo. Queremos contar todo, pero no tenemos tanto tiempo. Cierto, del tema de las ferias, a mí me ha pasado que me dicen, pero ¿por qué tú no tienes un stand en una feria? Y les digo, vale, es que yo voy a las ferias un poco más desde espectadora y desde más por ir a capturar, como digo yo, eso que está como escondido y que en las ferias a veces sale, porque no todos tienen la oportunidad de venir a las ferias. Esa es una parte, entonces voy más como desde la parte de conozcamos, conectémonos. De hecho, acabo de llegar del Valle, que nos trajimos unas cosas maravillosas del Valle del Cauca, de una feria. Y también cómo identifico esos recorridos de esas fincas. Va llegando, me estudio mucho la geografía de Colombia, de las zonas cafeteras, las conexiones. De hecho, definitivamente este eslogan, conexión de orígenes, es una maravilla porque todo va unido, ¿cierto? Entonces, quienes son un poco más expertos en cafés, desde lo forestal, desde lo agronómico, y voy haciendo mis conexiones
para llegar a esas fincas donde están esos tesoros escondidos, como también los llamamos. Ay, me encanta esta historia, me encanta. Nosotros tenemos mucha tela para cortar, pero bueno, aquí tratamos es como de hacer como dice Álvaro, que no nos pudo acompañar hoy Alvarito, un tráiler. Tratamos de hacer un tráiler en estos capítulos de todo lo que cada uno tiene tantas cosas para contar. Mi André, bueno, pasemos un poquito, ya contamos un poco de la historia, todo esto tan lindo, ¿cierto? Pasemos un poquito más como a este tema ya emprendedor, como empresaria. Hay cosas por las que pasamos los empresarios y los emprendedores que son altibajos, son cosas retadoras, son retos que nos pone la vida también, porque sacar una marca adelante, una empresa, un producto, una idea, eso tiene su cuento, eso tiene su lado muy lindo y mágico y todo el propósito que nos acaba de contar André, pero adentro también tiene una estructura, un trabajo. Y André vivió el año pasado una situación con la marca bien retadora, bastante retadora, un aprendizaje enorme que queremos contarlo aquí porque, como se llama el podcast, contarte, aquí queremos contar de todo y obviamente estas experiencias nos sirven como empresarios, por más años que uno tenga de experiencia, lo que otro empresario viva, uno dice, ¡jue madre! Uy, yo no había pensado en eso, uy, esto me puede pasar. Entonces, lo más importante es poder compartir también todo lo que uno ha vivido para que todos tengamos como esas experiencias. Entonces, me gustaría que habláramos como de ese tema, más desde esos retos como empresaria que ya has tenido que ir superando, escalando. No lo tomo como algo malo porque pues a la final son esos retos que nos fortalecen. Entonces, contanos esa experiencia del año pasado. Aquí viene esa parte densa, la que no se ve, pero hoy queremos, como decía Cata, compartírsela, porque detrás de generar una empresa, crear una empresa y una marca, porque hoy día también pues hay negocios que necesitan como tal una marca, como hay otros que solo podemos ser empresa y está bien como empresa, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el último trimestre del 2023 fue bastante retador en muchos aspectos de vida, familiares, personales, de la marca, bueno, y muchas cosas que aquí nos ven hoy sentadas y no se imaginan todo eso que debo por ahí atrás. Pero que cuando tú tienes una fuerza interior bastante así arraigada y que te has venido formando en el transcurso de la vida y de situaciones, pues pienso que es un poco más práctico sacarlas adelante. Ajá. Entonces esos retos efectivamente se enmarcan un poco más en que como una marca que venía 6 años de trayectoria había aplazado ciertas tareas muy importantes como es el de registrar la marca. Y esas aplazadas no habían sido porque lo hubiéramos perdido de vista o porque no, eso no es importante o ni me acordaba que tenía que hacerlo, simplemente como todos los procesos empresariales, ¿cierto? Entonces estás concentrado, bueno, vamos a hacer contenido, vamos a ir a las fincas a buscar y seguía como en el tablero, registro de marca, 6 años, muy valioso. Y llega un momento de la vida donde recibo esas llamadas que espero ninguno de ustedes reciba, ojalá y no, y si la reciben, pues que esto les sirva de experiencia, ¿cierto? Cómo tomarlo. Una llamada donde me dicen, mira, es que necesitamos hablar contigo porque estás usando el nombre de mi marca, que ya la tengo registrado. Oh, por Dios. Volví medio como el frito. Entonces, todo ese café que me había tomado, dije, necesito por ahí otras 10 tazas para digerir toda esta información, qué fue lo que pasó. Evidentemente, pues alguien se soñó quizás también con el mismo nombre que teníamos, hizo la tarea más rápido que yo y le funcionó. Entonces lograron su registro de marca antes que yo diera el paso. Porque fue un poco fuerte, pues como ese momento, porque bueno, yo estaba en un proceso de trascender mi padre. Mi padre fallece hace 6 meses y fue evidentemente en ese momento. Yo acababa de llegar de un viaje en el exterior donde también estábamos buscando oportunidades para posicionar la marca que teníamos y más que marca, pues a todos los agricultores que estaban detrás. Entonces esa llamada es mientras estoy en todo el proceso de que ya, o sea, era que yo ya tenía la mano de mi padre, pues casi que se iba, estábamos en eso y bueno, suceden una cantidad de situaciones y dije, bueno, aquí hay varias opciones.
La primera, llamar a un abogado amigo. Tengan siempre en su lista un amigo abogado. ¿Qué opciones hay? O pelear, ¿cierto? Pues por en el buen sentido, discutir la marca, conciliación, o entregarnos, como digo yo, o decir, bueno, efectivamente no lo hice, tú sí lo hiciste, aquí está y te la cedo, en el buen sentido. Entonces eso me lleva pues a sentarme a pensar una cantidad de situaciones y duele muchísimo porque es un trabajo de 6 años, pero ese dolor yo tomé la decisión de convertirlo en energía, en fuerza, y le llamé al abogado y le dije, ¿sabes qué? No vamos a gastarnos esta energía en algo que yo ya sé que no puedo ganar, porque es que ellos ya tienen el documento y la tienen registrada, o sea, perdí y es un aprendizaje. Entonces yo a veces digo, uno no debería aprender siempre de los dolores, de esos totazos tan grandes, pero eso es hacer empresa. Hacer empresa no es solo sueño y las cosas bonitas en las redes sociales, es pies en la tierra, porque es algo que me caracteriza. Soy demasiado soñadora, eso sí, pues, y me salen las ideas, no duermo pensando en ellas, pero también con una claridad de que si ahí no es, no me voy a desgastar en ese punto. Entonces tomé, yo creo que una muy buena decisión, y fue convertir todo ese dolor por el que estaba pasando, porque era muy fuerte, y decir, gastémonos esta energía en crear algo nuevo, porque es que la vida me está llevando a cerrar ciclos. Claro. Entonces estamos cerrando ciclos. Venía un cierre de ciclo, pues que es un ciclo demasiado fuerte, que es la vida de mi padre, que yo creo que más grande que eso no puede haber. Y yo dije, bueno, van dos cosas de la mano. Mi papá siempre me apoyó demasiado en que yo sacara esta empresa adelante, entonces vámonos con algo nuevo. Y nace Rise Up. Pero digamos, André, que esta historia pues a mí me genera mucha, pues como mucha empatía, porque la viví contigo. O sea, estuve ahí contigo viendo todo ese proceso, digamos que como amiga dándote la mano, mi hombro, porque son situaciones donde uno dice, lo mejor que puedo hacer es estar ahí con vos. Sí. Ahí fue donde aproveché y me fui con ella para algunas ferias, algunas salidas, porque realmente como amiga nos estábamos apoyando, porque fue una situación, yo aprendí demasiado de tu experiencia y yo dije, wow, qué experiencia tan retadora, qué resiliente, André, haber salido de eso y tomar eso como ese dolor tan grande, como tú lo dices, un dolor muy fuerte, volverlo energía y fuerza para no quedarse en el dolor, sino trascender. Y aquí viene algo súper lindo, o sea, todo el aprendizaje, lo resiliente, aprender a soltar, porque fue un aprendizaje de aprender a soltar, o sea, fue algo súper, pues un aprendizaje súper grande, pero ¿cómo nace Raiza? Pues pucha, porque es que acá venimos hablando hace rato de que Andrea se la pasa en las carreteras, va y busca a los caficultores, va a una feria, ¿y en dónde nació Raiza? Pues imagínate, tenía que nacer en lo que es el propósito, las vías, caminando. Entonces estábamos en un viaje contigo y otro gran amigo de la casa, quien está detrás de cámaras, y en un carro veníamos así, vaya y venga, eso fue buenísimo porque seguro movió todo este pensamiento que había. En un alboroto en ese carro. Sí, y sabes que fue ese viaje como el viaje, yo digo como ese viaje de salvación para mí. Porque pues no viene mucho al caso, pero es que yo quiero que sepan un poco más allá, y es que yo, pues el tema de cenizas de mi padre, por así decir, se entierran o se depositan y al otro día nos vamos de viaje. Sí. Y algunos amigos me decían, pero ¿cómo? Entonces, y yo decía, o sea, necesito seguir porque mi padre, si algo que me decía era avance, no se quede en el mismo punto. Y nos vamos, y en ese viaje encontramos risas, experiencias, amigos, y entonces veníamos bajando de Santa Rosa de Cabal, para ser más precisos, ese eje cafetero precioso que amo con el corazón, en ese bamboleo, en ese carro, en esas curvas, y sale este amigo que está aquí detrás de cámaras, él le encanta el Spanglish, ¿cierto? Entonces se viene el tema y yo lloraba, y es un momento que ya me derrumbé porque somos fuertes, pero el dolor existe y tienes que darte la oportunidad también de llorar, y si llega pues hay que hacerlo. Y
y yo le decía, parce, no sé qué voy a hacer, estoy destruida, no me llegan ideas, me llegan pero siento que no son, y llega este amigo y me dice como una palabra tan especial, ¿cierto? Que fue este rise up en inglés, que es levantarse, levántate. Bueno, yo aquí no soy la más del inglés, pero trato de hacerlo. Y yo le dije, levantarse, sí, eso es lo que yo necesito en este momento, porque si no, allá me voy a quedar tirada y de ahí nadie me va a sacar. Pero no quiero una palabra en inglés. Entonces, venga, en ese mismo ahí, mientras mareados llegamos, empecé a escribir en el celular, y cuando yo dije, raíz, ¿por qué raíz? No. Porque todo viene así. Y empezamos a gritar. Nos nos fuimos a celebrar, es que vámonos a celebrar y no sé qué. Y llegamos los No, qué amigos fiesta. especiales a celebrar No, es que se me agua el con ojo. café. Y entonces cojo yo el chat y le escribo a mis hermanas y me dice mi hermana, pongamos el pito, eso es, Andre. Y es una canción que a ti también te encanta demasiado. Y bueno, creo que las personas que estaban alrededor eran las indicadas también para decir, resonamos con ella, al sitio donde llegamos, porque vienen tan felices, no, es que tenemos este nombre, wow, ese es. Y ha pasado todo como con la marca, entonces como que, ay, pero es que como enredada para decirlo, pero ¿qué significa? Pero al final yo creo que ha sido más un 95% de personas que entienden qué es, y porque viene precisamente de raíz, de lo que somos, de la tierra, de donde nacemos, de donde venimos. Y lo que yo digo, queremos rescatar como de dónde eres, de dónde naciste, de qué familia estás ahí, ese origen como tal. Entonces, pues ahí fue donde nació este mágico nombre, y por eso digo, si las adversidades y soltar terminan siendo, no siempre, porque también a veces fallan, ¿cierto? Esos renaceres, terminan siendo más fuertes. Y yo les puedo decir hoy acá que lo que ha pasado con Rise Up en noviembre, 6 meses más o menos que va, no ha sido nada parecido de lo que venía pasando hace años atrás, en 5 años de trabajo. O sea, de verdad que eso tiene un ingrediente mágico. Rise Up fue magia, es magia, y estamos así. Y realmente sí, fue un nombre que nació, no solo es el nombre, sino que ese nombre vino acompañado de todo lo que hay acá en ese propósito que tú siempre quisiste con esa marca, independientemente de su nombre, eso era lo que quería siempre transmitir en la marca. Entonces, mi Andre, pues el tiempo es corto, usted y yo hablamos mucho, acá hay muchas historias. 1, 2 y 3 nos va a tocar. Capítulo 2 y 3. Esta sí es la vencida, pero ahorita cuando les decíamos al principio de que la tercera era la vencida, lo de los videos, ahora entienden por qué. Nosotros empezamos haciendo estos videos hablando de la marca anterior que tenía Andre, y esos videos se borraron. O sea, entonces ya ahorita, luego siempre decíamos a Andre y yo como, pucha, definitivamente uno cuando suceden cosas que son como esas cosas, como esos retos o ese caos que llega, uno siempre tiene que agradecerle al caos. El caos no llega porque sí. O sea, el caos te llega y te mueve y es incómodo en el momento y duele y da rabia o lo que sea y frustra, genera esa incomodidad, pero te está sacando de algo para que tú trasciendas a lo que tienes que trascender. Entonces, no, mi Andre, muchas gracias. Una última pregunta, ya para terminar. Aquí yo siempre hablo de algo y siempre se lo pregunto pues como a las personas que vienen. Hay algo, y es que yo siempre he dicho que hay que creer para ver, antes que ver para creer. Y yo quiero saber tú qué opinas de eso y cómo lo relacionas con lo que viviste en este proceso de transformación, si realmente uno tiene que creer para ver o no, o hay que ver para creer. ¿Cómo tú lo respondes? O sea, ¿cómo lo operas en tu vida? Este cierre, esta reflexión tan fuerte. Bueno, ¿creer para ver o ver para creer? Ay, Cata, estás muy reflexiva. Ave María. La pregunta es directa. Sí. Yo creo Tenemos que para Andrea es más creer para ver, porque todo esto nació de, pues yo digo algo efímero, porque es que llegar tú a las fincas como a tocar la puerta, mira, mi nombre está y quiero hacer esto contigo, es posible, después de haberme pegado esos viajes de 3 o 4 horas sin saber qué respuesta voy a tener, yo creo que ya hay un creer, ¿cierto?
Y si lo llevo a todo este revolcón que pasó sobre la marca, yo también decidí creer en que era posible renacer, en que era posible que toda esa fuerza que venía y que todo eso que estaba pasando y hacerme a un lado y entender que lo hiciste bien, hiciste los pasos como eran, los que registraron la marca, y salir a crear algo nuevo sin saber qué podía pasar. Yo creo que creer para ver. Bueno, Es mi respuesta, mi reflexión, mi creer para ver, sí, porque cuando tú ves las cosas como que a veces dices, ay, sí era cierto que se podía, pero cuando tú decides que esa fuerza interior crea sin nada que tienes en las manos, porque es que yo quedé sin nada en las manos en muchos aspectos de la vida, creí, y estamos viendo y estamos viendo aquí sentadas, entonces ay, eso es creer para ver para mí.